Hola, ¿qué tal? Pues ya estoy aquí con el segundo video que habla acerca de la comunicación en el aula y ahora sí quiero tocar ya directamente este tema que es la educomunicación. Este concepto que nace por ahí de los 50 en otras latitudes del mundo, obviamente, no en México, pero que sí cada vez está más presente porque, pues, como creo haber dicho ya, estamos viviendo una época de mucha tecnología, de mucha información y pues hablar de tecnología y de información obviamente es hablar de comunicación. La comunicación es importante para todo ser humano. Los sociólogos establecen que no podemos vivir sin ella. Necesitamos de ella y necesitamos por eso siempre compartir. Educar es compartir también, definitivamente. Para compartir, pues obviamente también tenemos que saber cómo es el otro para saber qué le gusta o qué no le gusta de aquello que nosotros querramos compartir. No solamente somos unos en comunicación, siempre hay varias personas, ya lo explicamos ahí un poco cuando acabamos de ver el modelo de comunicación. Tiene que haber un emisor y un receptor, si no, no es comunicación. Si solamente hay una persona hablando, solamente es información. Cuando no se logra llevar a cabo la retroalimentación, entonces no podemos hablar de que ahí se haya llevado una comunicación eficaz. Pero pues hablemos de comunicación o de educomunicación, pero para hablar de educomunicación, pues obviamente es parte de la palabra, tenemos que hablar de comunicación, pero de comunicación de la buena. Para lo que vamos a platicar, espero que usen su diapositiva, que también voy a adjuntar junto con este video, y un videíto que vamos a ver en conjunto, que también les voy a subir. Casi no me lo deja subir a la plataforma, por eso tuve que subir a YouTube y de YouTube jalar el vínculo para ponerlo. O sea, no me ha dejado subir los archivos directo para que ustedes lo descarguen. Así que este video espero poderlo subir porque no es tan largo. Es una animación del Centro Integral de Alta Capacitación, el Centro Integral de Asesoría y Capacitación Empresarial que dirijo. Así que por ahí voy a aventar un gol. Cuando quieran pueden ver nuestra página que es www.seyace.com, pero que tiene que ver con comunicación y con comunicación asertiva, porque para ser un buen docente definitivamente tenemos que utilizar una comunicación asertiva. Así que parte de este video va a ser las diapositivas y este videíto que en un ratito se supone, yo les voy a decir cuándo lo deben jalar y proyectar para luego seguir con lo mío. ¿Les parece? Entonces, pues, para hablar de educomunicación tenemos que hablar de comunicación y de comunicación de la buena. Aquí nos tendríamos que preguntar cómo se comunica. En la clase pasada o en el video pasado les pedí como actividad que usted reflexionara sobre quién era como docente y a dónde quería llegar para mejorar su proceso de comunicación en el aula. Entonces aquí otra pregunta que habría que responderse es ¿cómo te comunicas? ¿Sí? ¿Qué es lo que haces para comunicarte? ¿Cómo utilizas tus herramientas? ¿Sí? Cuando tienes que entablar una conversación, ¿cuál es la primera pregunta que lanzas, por ejemplo? Porque todos decimos ¿cómo estás? Bueno, la mayoría. Pero ¿lo decimos para recibir un bien, gracias? ¿O lo recibimos en verdad esperando información valiosa del otro? O cuando nos preguntan a nosotros ¿cómo estás? ¿También nos conformamos con decir bien, gracias? Entonces, la primera regla o algo tan importante que tenemos que pensar a la hora de comunicar es cómo estamos mandando mensajes, qué mensajes estamos estructurando, qué estamos queriendo saber del prójimo, cómo estamos recopilando para mostrar también interés, porque para comunicarnos también es clave comunicarnos con interés, haciendo sentir al otro que deseas saber cómo está. Nos quejamos mucho de que nadie se preocupa por nosotros, pero nosotros tampoco estamos preocupados por el prójimo. Entonces,
Aquí es donde tenemos que reflexionar. Estamos interesados en nuestros alumnos, les preguntamos cómo les va, les preguntamos qué pasa en casa, les preguntamos cómo se han sentido en clase, hacemos preguntas de más o solamente nos concentramos en aventar el conocimiento y quedar hasta ahí. Por eso es que tenemos que remontarnos a la comunicación. Pero entonces aquí les pido que le pongan stop un momentito y que vayan a ver el video para que después hablemos un poco sobre comunicación asertiva. ¿Sale? Pónganle stop. A la de 4, 3, 2, 1. Pues después de haber visto el video, yo espero entonces que nos haya quedado más claro el concepto, ¿sí? Y entonces podamos empezar a reflexionar si es que estamos siendo asertivos con nuestros alumnos, ¿sí? Si es que estamos formando también educandos que puedan comunicarse asertivamente, o es que no los dejamos que vivan el proceso de comunicación. Ese es otro de los planteamientos que no debemos dejar pasar. Porque en un aula donde no podemos o donde no hay libertad para comunicarse, entonces definitivamente no puede haber un proceso realmente significativo, plural, libre, en donde la gente se pueda sentir cómoda para poder expresar todo lo que siente, todo lo que quiere, todo lo que desea, todo lo que espera, o las cosas que trae dentro y que cree que son importantes que los demás sepamos. Entonces, también es parte de nuestro trabajo ayudar a que el otro se pueda comunicar cada vez mejor. Hablando de educomunicación pedagógicamente, pues tenemos que hablar de cómo se ha ido construyendo lo que es la ciudadanía, ¿sí? Y cuando pensamos en ser ciudadanos, pues obviamente es cuando ya estamos en un nivel en el que sabemos entender que somos responsables. Y como somos responsables dentro de una sociedad, tenemos que conducirnos correctamente para poder exigir también que esa sociedad, ese Estado y todos los instrumentos que la componen nos puedan otorgar los derechos que también son importantes para nuestra evolución, para nuestro desarrollo, porque todos necesitamos seguridad, por ejemplo, todos necesitamos empleo, todos necesitamos condiciones dignas de infraestructura, ¿sí? Pero para eso también nosotros como ciudadanos tenemos que aprender y arrojar cosas positivas, ¿no? Se supone que también por eso es que nos educamos como tal, por eso es que estamos tratando de evolucionar, porque si no, pues todos nos hubiésemos quedado en la caverna, esperando que llegara el próximo dinosaurio para matarlo, ¿no? Pero se supone que cada vez vamos queriendo tener mejores herramientas y mejor calidad de vida, se supone. Pero retomando, hablando de comunicación o de educomunicación, básicamente dice que es un campo interdisciplinar que implica una interrelación entre la educación y la comunicación. Y esto va a implicar un conjunto de acciones que pues obviamente van a tener un carácter multidisciplinar, que en base a la planificación que nosotros vamos a llevar y a la ejecución de esta, vamos a ir evaluando ciertos procesos, ¿sí? Dependiendo de los programas y los productos que vamos a ir creando y que vamos a ir reforzando en el desarrollo de ciertos pues sistemas de comunicación que siempre van a estar fundamentados, ojo, aquí, en el diálogo, ¿sí? Porque para que haya una buena educomunicación o para que haya una buena educación es importante el diálogo. Esto nos lo contó Freire desde su pedagogía positivista y cuando habló acerca de o postuló esta pedagogía del oprimido, ¿no? En donde quiere dejar atrás esa situación y quiere que el diálogo sea punto fundamental
el intercambio de ideas, de exposición, de posiciones, para poder congeniar y poder pues enriquecerse y llevarse a cabo un mejor planteamiento de comunicación. Como les decía, desde los 50 por ahí, a finales de los 50 es cuando más se habla de educomunicación, pero hay un precedente mucho más antiguo que es por ahí de la década de los 20, en la Segunda Guerra Mundial, cuando a través ya de los medios ya se empezaba a transformar a la sociedad. En ese tiempo pues obviamente la radio era el medio más importante y por el cual o era la herramienta pues indispensable para que los grandes líderes pudieran mover, ¿sí?, a sus pueblos, hacerlos sentir seguros o motivarlos hacia los caminos a los que ellos querían dirigirlos. Por eso es que ya la comunicación venía a ser muy representativa. Y en los años 60 es cuando ya se empieza a remontar con más fuerza. ¿Por qué? Porque ya aparecen otros medios como la televisión, por ejemplo, ¿sí?, que entra a todas las casas y definitivamente ya es un personaje familiar, ¿sí?, que transmite y que lleva también mucha información, ¿sí? Básicamente más que de comunicación, porque la retroalimentación con la tele no se da del todo, se da básicamente sí un proceso de información. En los 70, a finales de los 70, llega Freire, como les decía, y observa la importancia del diálogo para la liberación de las ideas, ¿sí? No podemos quedarnos callados con todo lo que pensamos y con miedo o sin tener las oportunidades de expresar. Freire se da cuenta que el aula es la primera instancia donde el individuo puede llevar a cabo un diálogo que lo lleve a la transformación. Obviamente la familia también, pero hablando de intelectualidad, el aula es el que le va a dar la premisa. Por eso nosotros como educandos o como facilitadores, docentes, como nos querramos autodenominar, necesitamos entablar diálogos, pero diálogos asertivos, diálogos correctos, ya con todo este antecedente de comunicación de lo que hemos platicado. En los 80, yéndonos paso a pasito, pues ya se van incluyendo también otros tipos de medios más modernos, ¿no?, que incluyen también postular no solamente por los medios de transmisión masiva, sino volver hacia lo que es lo básico, que es la lectura, pero ir hacia una lectura más crítica, ¿sí?, capacitando a la gente hacia el pensamiento ideológico y a no dejarse imponer ideas tan fácilmente. Luego en los 90 se entiende la comunicación como un acto de cultura. Aquel que no quiere ser partícipe o que no está dentro de ella, pues entonces se está quedando atrás. Necesita estar en este mar de información. Y por último, bueno, a partir de los 2000 y en la década pasada, en 2010, viene el boom de la globalización, la era tecnológica. Nace obviamente desde los 90 lo que es la red de internet, y esto nos libera, ¿no? Nos hace poder estar en cualquier momento y en cualquier lugar cercanos y traspasar temporalidades. Entonces esto también hace que se alimente la educomunicación y nos trae al aula otras herramientas, muchísimas, ¿no?, a las que nosotros como docentes tenemos que ponernos muy en contacto rápidamente para que no nos traspasen, porque sabemos que las nuevas generaciones pues están requiriendo una comunidad mucho más mundial, mucho más global, ¿sí? Y pues toda la velocidad, el espacio, el tiempo, que ya son pilares y que son indispensables a la hora del conocimiento, pues se están moviendo continuamente. Por eso la educomunicación se reconceptualiza y se replantea nuevamente, ¿sí? En las siguientes diapositivas va a poder usted encontrar por ahí de la número 11 un pequeño esquema donde les pongo que educar es igual a comunicar, ¿sí? Y vemos algunos elementos. Sabemos que está el proceso educativo, pero también el carácter formativo de el proceso de enseñanza, ¿sí?, el cual nos va a llevar a producir ciertos conocimientos, pero ojo, siempre bajo la comunicación dialógica y participativa, ¿sí? El diálogo tiene que estar centrado
como tal. Por eso es que la UNESCO a partir de los 70 también empieza a considerar a la comunicación como un instrumento con diversas alternativas. Puede ser formal o no formal, puede ser permanente o puede ser virtual, como la estamos empezando a vivir, ¿sí? En diferentes niveles. Y esta se puede dar tanto en lo preescolar como en lo universitario o en el posgrado. La educomunicación no se refiere únicamente a la educación formal o escolarizada, sino que nos atraviesa por completo toda la existencia y es muy consustancial a la persona y a la sociedad, ¿sí? Potencia la naturaleza social e inteligente al ser humano y entonces a través de ella es capaz de trascender a través de esta y su comunicación. Nos tiene que quedar claro que donde no hay comunicación, entonces no hay sociedad. Y como les decía también al principio, ahí entra también nuestro concepto de ciudadanía, ¿sí? En un sentido bastante múltiple, en donde tenemos que considerar al Estado, al poder que tiene este y al gobierno para crear sociedades que deben estar realmente comunicadas y que van a emanar estados democráticos. Por eso es que el diálogo tiene que empezar desde el aula, porque no podemos hablar de estados democráticos si no vivimos un diálogo correcto desde las bases. ¿Me explico? Ante estas situaciones que vamos despertando ante ellas, tenemos algunos retos de comunicación, ¿sí? Y se los estoy englobando aquí en 5 desafíos. El primero dice, articular acceso a la educación con la convivencia social. ¿Sí? No podemos pensar, o los gobiernos no deberían pensar en la educación como un gasto, porque no lo es una inversión. La educación debe verse como una inversión como tal. Es necesario también a través de ella inculcar tolerancia, convivencia civilizada, aceptar diferencias. Se debe entender al aula como una comunidad de aprendizaje, no como un conjunto de individuos separados por diferencias de cualquier índole que tienen ese punto de encuentro. No, en ese momento, desde el momento en que empieza a integrarse el grupo, ya debe pensarse como una comunidad. La formación familiar también debe estar presente y debe ayudarnos a formar niños y jóvenes con lazos de cooperación, de solidaridad y de humanidad. Si no los encontramos, es preciso que nosotros también ayudemos a las familias a fomentarlos. Y pues tenemos que aprender a vivir juntos, ¿no? Que es parte de los pilares de la educación y prepararnos para solucionar conflictos, cualquier problema que nos pueda presentar y sobre todo para mantener siempre la paz. Ahorita estamos viviendo una situación de crisis y nuestra educación nos tiene que llevar a llevarlo de la mejor manera, por ejemplo. El segundo desafío es desarrollar, dice, en las nuevas generaciones una inteligencia intra e interpersonal hacia lo que es la responsabilidad ciudadana. ¿Sí? Aquí esta inteligencia es la capacidad de entendernos a nosotros mismos y al prójimo. Y este punto está basado en la palabra mágica que es empatía. Por eso abajo dice, educar para comprender. Tenemos que comunicarnos correctamente y no mandar mensajes que puedan ser de odio. Sí, por eso es que debemos erradicar, dice también abajo, la xenofobia y los racismos. Y entonces ahí es donde viene lo que les pregunté la vez pasada, ¿quién soy? ¿Quién es este ente que se para ante 30 personas y viene a transmitir ciertas cosas? Tengo que ser muy cuidadoso en lo que digo. Yo estoy casi segura que ustedes se habrán topado con docentes que hablan cosas increíbles dentro del aula. Algunos que se cuentan su vida, ¿no? Y sobre todo a veces con los niños que no están para escuchar ciertas situaciones, ¿no? Otros que hacen observaciones o críticas o análisis sobre cosas muy sensibles que puedan afectar a las cabecitas que los están escuchando.
Entonces nosotros tenemos que ser gente muy objetiva, con un gran sentido de empatía. No podemos cerrarnos porque no podemos entonces construir los mismos conceptos cerrados en las mentes de nuestros alumnos. 3. Dice, utilizar la comunicación mediática y las TICs para afinar las competencias ciudadanas. Aquí los medios serán los instrumentos de la sociedad y la política y la democracia para servir al pueblo. Entonces la comunicación se constituye. A través de ella participan y deliberan. Y entonces el ciberespacio empieza a ser un escenario donde todos los que estamos ahí adentro ya empezamos a ser ciberciudadanos y practicamos cierto poder. Y el poder de la comunicación es el más fuerte y lo vemos en redes sociales, que es la Santa Inquisición, ¿no? En donde todos nos volvemos opinólogos, expertos y sabios en temas que desconocemos por completo, pero nos encanta hablar. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que enseñar a nuestros alumnos a ser cuidadosos en este tema para ocupar las herramientas correctamente. Ahí también tenemos que aplicar la comunicación asertiva. El cuarto desafío, dice conciliar los derechos humanos de la educación y la comunicación con los deberes y los derechos. Esta palabra de deber creo que es la más importante porque de derechos hablamos todos, pero de deberes poco. Entonces, conocemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que está constituida desde 1948 y que tiene más de 30 artículos, en donde nos consagran dos fundamentales. El primero, la educación y la comunicación, las cuales nos debe de expresar igualdad, equidad y libertad. Entonces, es derecho de cada ser humano poder expresar su opinión y tener libre pensamiento, ¿sí? Entonces, la familia y la escuela tienen que otorgar los espacios para poder ejercer esta situación, pero este derecho necesitamos usarlo con conciencia y con respeto y con empatía. Y eso también es trabajo de nosotros, ayudar a que pueda ser procesado por todas las personas con las que estamos conviviendo en el universo holístico. Y el quinto desafío, que es hacer de las políticas públicas, dice, un foro permanente de participación con control y con legitimización, porque sí, como les comenté hace unos minutos, las redes sociales se han vuelto la Santa Inquisición, no hay control, todo el mundo habla lo que quiere. A lo mejor hay algunas que sí están checando y que a veces quitan o borran mensajes o suspenden cuentas a modo de castigo, ¿no? Para aplacar ciertas conductas, pero la verdad es que es muy, muy libre. Entonces, hablando de comunicación y de crear buenos entes comunicativos, pues también es importante tener claro que sí, tenemos foros a los que tenemos derecho y en los cuales podemos participar y que nos legitiman como ciudadanos, pero estos espacios tenemos que entenderlos también con todos sus aspectos y peculiaridades, conocer las problemáticas que se pueden dar ahí dentro, tratar de desaparecerlas y construir ciudadanos mucho más respetables, ciberciudadanos con conceptos más coherentes de comunicación. Entonces, dinamicemos nuestra labor pedagógica y abrámonos a estas situaciones de forma permanente, ¿sí? Porque aunque no lo crean, este tema siempre va a estar presente de ahora en adelante en todos sus actos de enseñanza. Los dejo con esta última reflexión o con este último mensaje que nos acota. Dice, la educomunicación está a la búsqueda de formación de líderes de opinión, críticos y analíticos que puedan mover masas y de la misma forma grupos sociales y laborales. Está padrísimo, ¿no? Yo espero que les haya servido de mucho. Espero que
les lleve a una gran reflexión todo lo que hemos platicado. Y ya aquí en la descripción les voy a contar lo que les voy a pedir, ¿sale? Después de haber escuchado esta casi media hora de explicación. Nos vemos pronto. Gracias.